Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Bicho Podcast, un espacio para dialogar sobre gestión cultural, artistas locales en la ciudad de Bogotá y en general un espacio para dialogar sobre cultura. Bueno, ¿y cuáles han sido esas dificultades del trasegar de ese camino en la gestión cultural? Y no solo en la gestión cultural, sino pues obviamente en sus procesos. Esas dificultades, ¿cómo las han logrado sortear y cómo después de tantos años siguen en ese camino? Bueno, las dificultades tienen que ver con las partes desde donde uno va a ensayar, va a trabajar con la gente y también, por supuesto, con la misma gente, con las mismas personas. ¿Por qué? Porque pues parte uno de que uno no tiene un lugar donde trabajar, donde construir, digamos que en mi caso un montaje de teatro, y por el otro lado, en los comienzos, digamos, de hace 20 años, 25 años atrás, o 20 años, era un poco la formación de teatro desde lo comunitario, ¿no? Pero ahora, desde hace 15 años, se encuentra uno más bien es con la industria del arte. Ya no hay, ahora tenemos que hablar es como de las industrias del arte, las industrias creativas. Y ahí entonces ya no son personas que uno forma para ser artistas, sino son artistas formados que van a la industria. Entonces se encuentra uno como con esos dos elementos ahí, con dificultades. Ven, Jaime, una pregunta antes de que Sonia nos cuente un poco la historia de ella. Nos decías ahorita que más o menos desde los 14 años te metiste en este cuento de la cultura y del teatro. Y comentabas que fueron de los primeros grupos que hicieron comparsas en Bogotá. ¿Por qué no nos cuentas un poco ese proceso? Bueno, ese proceso surgía desde una casa de la Secretaría de Integración Social. En ese tiempo se llamaba, no era Secretaría de Integración Social, era como el Departamento Administrativo de Acción Comunal y esas cosas. Entonces había esa casa, funcionaba en Zamoré, se llama eso, en el barrio como San Vicente, en la localidad de Rafael Uribe. Y ahí atendían era adultos mayores. Pero a la directora se le ocurrió junto con un grupo de jóvenes y de poetas ya de unos 25 o 30 años de hacer encuentros culturales ahí en la sede. Entonces, luego ya convocamos, fue a los colegios y a grupos artísticos de la localidad de Rafael Uribe. Y entonces comenzamos a plantear que una comparsa, y esa comparsa salía de este punto sobre la Caracas que se llama, eh, bueno, ya le digo, llegaba a Zamoré, era un recorrido que se hacía por las calles del barrio inglés y, y llegaba a ese punto y iban más o menos unos 15 o 20 colegios desfilando desfilando con muestras artísticas. Pero en los salones comunales de la localidad se realizaban encuentros culturales. Entonces yo me acuerdo muchísimo que yo era el locutor y yo era el que presentaba a los artistas. Entonces presentábamos chicos que interpretaban a Rafael o a Paloma San Basilio o a Juan Gabriel, grupos de abuelos que tenían ya sus danzas, les presentábamos, hacíamos toda una programación en los salones comunales, en concreto era el asunto. Y en los colegios también hacíamos programación, digamos que en los espacios culturales del colegio, específicamente, por ejemplo, el INEN de Kennedy, del Tunal, perdón, del Tunal. Ese fue un fortín bien grande para estos eventos. Qué chévere, qué chévere. Cuéntanos, Sonia, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta de cuál ha sido la principal dificultad, yo creo que es el sentido de pertenencia que nosotros de pronto tenemos hacia lo que hacemos. Creo que la dificultad más grande que el folclore llanero que yo represento son los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día, bueno, tal vez siempre ha sido así, no les interesa, digamos,
la identidad cultural de nuestro país, sino simplemente todo lo que sea comercialmente, todo lo que sea beneficio económico para ellos y a raíz de eso creo que hemos perdido mucho una identidad de nuestro folclore colombiano, del cual son más o menos unos casi 300 ritmos a nivel de la costa hasta el Amazonas. Entonces yo creo que la principal dificultad que tenemos y que tal vez muy posiblemente nunca vamos a superarlo es esta, la industria musical que nos están viendo cada día más y que pues obviamente uno al escuchar, los niños al escuchar otros géneros, nunca van a de pronto a entender ni van a aprender lo que es un bambuco, lo que fue un pasillo, lo que es un pasaje. Entonces creo que esa es la principal dificultad que hemos tenido. Pero ¿cómo has pensado como agrupación sortear esa dificultad? O sea, es decir, tienen un problema evidentemente de circulación, de divulgación de los productos musicales. ¿Cómo sortear esa dificultad teniendo en cuenta que no tienes de alguna manera esa posibilidad de divulgar o masificar el producto cultural que se hace? Entendiendo que la esencia del ejercicio es netamente local. Claro, yo creo que como el compañero decía que eso vienen de casa. Si yo como mamá, como profesora, digamos, de mi fundación, y por parte mía yo no comienzo a difundir a que la gente, a que todo el público donde yo quiera que me presente, no comento, no hago, digamos, de pronto una pequeña reseña sobre lo que es la música llanera, pues obviamente si no me preocupo yo, otros no lo van a hacer. Yo transmito todo, por eso pienso que fue muy importante haber creado esta fundación en Puente Aranda, siempre hemos estado ubicados en Puente Aranda, y en cierta forma se ha tenido un respaldo a nivel local y en cierta forma también distrital, porque si se abre un espacio para la música colombiana, por pequeño que sea, hay que aprovecharlo. Vale, gracias. David, cuéntanos cómo ha sido tu proceso. Bueno, yo creo que pues es que a lo largo de toda la historia, yo creo que del arte, siempre ha habido la misma dificultad. Por ejemplo, en la casa donde yo vengo, de mis abuelos y ese tipo de cosas, yo tenía un tío que él quería ser bailarín y mi abuelo le decía, usted va a ser un afeminado, pues con otras palabras, pero más o menos es eso. Tenía un tío que también él se dedicó a la pintura mucho tiempo, hizo muchos cuadros, pero no habían los recursos. En ese momento la familia era muy pobre y que tampoco teníamos, en ese momento tampoco había el mismo gobierno, la administración o lo que sea apoyando estos procesos. Entonces como que se apagaban y son mechitas que crecen hasta un punto donde no les da y ya se apagan. Y pasa lo mismo en todo, lo mismo como decía aquí el compañero, todo el mundo estudia algo que le dé plata o estudia algo que le dé futuro, pero la cultura es el futuro. O sea, entonces yo también viví esa parte, yo empecé a hacer en el colegio, que danzas, que teatro, que en la emisora, bueno, me metí a todo lo que hasta personero fui y era el más casposo, pero bueno, eso será otra historia. No, pero cuando salí, me di cuenta de como que venga, tengo que conseguir dinero porque pues esto no va a ser un futuro, uno piensa. Entonces empecé a trabajar, trabajé como muchos colombianos en muchísimas cosas, no creo que un colombiano haya trabajado en una sola cosa, y más de la época de nosotros, entonces es como eso. Hasta que descubrí, dije no, volví a tomar la vena del arte, dije no, esto es lo mío y voy a luchar por eso. Pero ¿qué hice? Me tocó trabajar en una empresa como supervisor de mantenimiento para costear mi carrera como actor. Entonces yo decía, jue madre, esos son los sacrificios. Cuando terminé la carrera, me salí de trabajar y me metí a esto por una frase que me dijo un maestro que quiero mucho, que se llama Omar Lenin. Y él me dijo, el artista siempre tiene 3 puntos en su recorrido como artista. El primero es decidir estudiar esto, de estudiar cualquier tipo de arte.
El segundo es mantenerse estudiando eso, porque cuando, por ejemplo, la gente que estudia teatro, sueñas con las cámaras, con el cine, con Hollywood, pero cuando empieza a estudiar esto se da cuenta que es trabajo, es disciplina, es conocimiento de sí mismo y a uno no le gusta conocerse, es estudiar, es leer, es una cantidad de cosas como que, uy, no, esto no es para mí, no era lo que yo soñaba, no era el Brad Pitt que yo quería ser. Entonces, la segunda es eso, es continuar estudiando esto. Y la tercera es, que es donde fractura y quiebra mucho artista, es voy a decidir vivir de esto, vivir del arte. Es un complique. Ahorita lo que comentaba el compañero, lo de las industrias nos está acabando. Y en todo, o sea, comercialmente, agricultura, o sea, con agricultura, con todo ha pasado y está pasando con el arte. Ya pasó, ya con lo de la ley naranja ya nos jodieron, ya estamos por dentro, entonces no hay nada que hacer. Ahora toca entonces el mismo artista, porque ahí voy a la pregunta que le hiciste, ¿cómo hace usted para divulgar? Tenemos que transformar también las mentes como artistas, no transformarlas como empresarios que vamos a ganar, no, pero hay que entender de qué manera funcionan estas industrias para nosotros de alguna manera empezar a combatirlas, porque no podemos pararnos y hacer algún performance en la plaza queriendo que esto haga algo, no, eso es importante, pero también con qué lo llenamos, con que voy a esta reunión, sé que es la ley naranja, los decretos que siguen, qué tengo que hacer, cómo es el proceso, cuáles son las falencias de esa ley, porque podemos hablar y echar piedra y hacer una cantidad de cosas, pero si no conocemos la política donde está lleno de eso, ¿con qué peleamos? A la final es eso, entonces esas dificultades del artista que es todo en contra y aparte de todo, él no sé, nosotros somos muy románticos, los artistas nos llevamos del romanticismo que lo hacemos más. Hace poquito estuve en una reunión, hablamos de todo, de cómo íbamos a hacer todo y no hablamos de plata. Entonces es el romanticismo que uno tiene porque uno quiere hacer, mostrarle a la comunidad, que la gente lo vea, que la gente se lleve una idea de un mensaje, que algún niño le diga, oiga, yo entendí esto, hijo de pucha, eso es increíble. Pero tenemos que también sentar cabeza en otro. Entonces una dificultad grandísima es de parte de nosotros los artistas de que no hemos hecho conciencia de eso. Nosotros también debemos transformar como ha transformado todo. Bueno, Trefi, cuéntanos tú, pero antes de que contestes, no me quedo con la duda. Trefi, ¿de dónde es ese apellido? Bueno, Es tu apellido, sí. Sí, es el apellido que heredó de mi mamá. Este apellido, de hecho, mi mamá se llama Isolda Trefi, entonces es más raro aún. Este nombre viene de la bisabuela, ¿cierto? Y venía de los Países Bajos esta señora. Entonces este apellido es de por allá, pero todos estamos aquí en Colombia. Bueno. Entonces, y Y de reclamar por allá. Listo. Nada, A mí me llama la atención bastante, Trefi, que tú hablas de ti en tercera persona, como si hubieran yo, tú y un yo artista al otro lado. Sí, pues es que, digamos que Trefi o sea, es más que una propuesta social, ¿no? O sea, creo que ahí se ha generado un montón de posibilidades con relación también a convocar el arte como una expresión de verdad de la vida y para defenderla. Entonces, yo creo que voy a enlazarlo puntualmente con la respuesta a la pregunta y es, pues bueno, ¿no? Las dificultades del arte son tremendas. Pues digamos que la generación que yo vivo es más el 2000, donde la industria ya está casi que medida por el reggaetón, ¿no? Por lo que te pueda ofrecer más en términos de cómo se quita más la ropa y esto. Pero pues digamos que yo entendía que siendo profe en derechos humanos, pues iba a ser un problema lograr llegar a esos escenarios de la industria musical. Entonces el primer asunto era cómo voy a producir yo mismo, ¿cierto? Sin necesidad de esperar que alguien venga a decirme, no, usted canta muy bonito y su propuesta musical, que a la vez es social, pues puede empezar a generar otros escenarios más allá pues de solo mover la cabeza o el cuerpo. Entonces, pues está la pelea de construir un estudio de grabación musical, que es donde estamos hoy, ¿cierto? A partir de elementos reciclables, porque parece que lo que se bota a la basura pues es inservible, y al arte también en lo político se ha tratado así, es lo último que se menciona, es lo que le dan más poquitos, dejamos que nos quiten presupuesto distrital y nacional, ¿cierto? Y pues sigue pasando así, o sea, el artista se sigue entendiendo como que es el del espectáculo, es el que me genera entretenimiento, pero no que es el que está contribuyendo todo el tiempo a la cultura de nuestro país. Y más
tan tremendo que, o sea, la variedad que tenemos en Colombia. Entonces, en ese sentido, pues la propuesta musical de Trefi se enlaza pues a sentir que hay que transformar el territorio y que el arte tiene que pensarse en una posición crítica de su realidad. Porque si no es así, pues creo que entraríamos en un quiebre con relación a de verdad estar contribuyendo. Entonces ahí es donde yo lo enlazo puntualmente con mi profesión, con defensa de los derechos humanos, con la necesidad de defender la vida, porque yo soy la generación que vive los mal llamados falsos positivos. Soy la generación que intenta eliminar el servicio militar obligatorio en Colombia. En ese sentido, pues preferíamos empuñar entonces unas guitarras, un micrófono, en vez de un fusil, acompañando todos los procesos de objeción de conciencia en Colombia. Y eso pues ya es una dificultad, ¿no? O sea, ser hombre en Colombia y querer hacer arte, pues era pensar que a los 18 años tenías que ir al ejército. ¿Y cómo vas a evadir eso siendo músico? Y pues bueno, decido ser objetor de conciencia al servicio militar obligatorio. Y esa fue mi decisión para decir, yo de verdad quiero empuñar mi guitarra, no quiero empuñar nada más, no quiero aprender a matar o a herir, porque ese es el único objetivo de un arma. En ese sentido, pues ya hay una dificultad que yo iba medianamente superando con relación a ser objetor de conciencia y que eso involucraba, y sé de muchísimas experiencias de gente que pues estando en el ejército pierde la motivación por el arte, muchos no volvieron a sus casas, otros pues tampoco tienen las mismas extremidades que tenían cuando interpretaban una batería o cuando terminaban una guitarra, ¿no? Y en Colombia han habido propuestas con relación a que el fusil se tiene que reemplazar y es necesario, y bueno, Colombia lo está viviendo en este momento, aunque esté tan duro el asunto de paz. Entonces, esa era una dificultad, que nosotros tenemos un conflicto armado que hay que resolver desde el arte y desde la cultura, y me meto ahí, ¿cierto? Entonces, el conflicto tengo que denunciarlo con relación a que hay que contar la verdad, y el arte es el mayor protagonista en ese sentido. Y pues bueno, ahí involucro el asunto de los derechos humanos, involucro ya una pelea política que tengo, y es que por lo general en los escenarios culturales los niños solamente están en los lados casi que de juego, ¿cierto? Pero no son protagonistas de las decisiones, ¿cierto? No son protagonistas de lo que pasa en su vida, no son protagonistas ni siquiera de lo que comen, ¿cierto? Entonces en ese sentido me empiezo a involucrar por ahí y se construye un proceso de radio y televisión en la localidad de San Cristóbal. Y allá compartimos algo que se llama Trompo TV. Y son los niños grabando, son los niños preguntando, son los niños sentados así como estamos nosotros hoy, ¿cierto? Porque pues siento que la voz de ellos es muy importante, es la que menos se escucha. Y así como empezamos a tratar a un niño, que le evitamos que nos cuestione la vida, que evitamos que nos pregunte lo que estamos haciendo como ser humano, como adulto, que evitamos que nos cuestione la forma de enseñar, así nos trata también la política en Colombia, ¿cierto? Evitan que nos movilicemos, evitan que decidamos sobre nuestra vida, todo el tiempo nos evitan, ¿cierto? Entonces, ahí todo el tiempo el arte estaba. También esos niños vienen aquí a conocer el espacio, arman conversatorios, y pues Trefi ha sido todo eso, ¿cierto? Por eso lo pongo en plural, porque en realidad no sería yo sin nada de eso. Y pues a partir de la creación del pseudoestudio en la Casa de la Juventud de los Mártires, pues empezamos a resolver esa necesidad de que lo que veníamos haciendo se tenía que difundir y que además tenía que circular no solo en escenarios distritales, sino también nacionales y en lo posible internacionales. Entonces, en la medida en que nos íbamos produciendo, íbamos generando conciertos en la misma casa o por fuera, íbamos buscando cómo llegar a la radio, así nos tocara hacer la radio para sonar, ¿cierto? Entonces, pues el colectivo Pseudo se empieza como que a aglomerar un montón de artistas que encontraban esa misma necesidad y la resolvían, y la vienen resolviendo en este espacio, que es la circulación, la divulgación, ¿cierto? Y también entender la transformación de la industria musical, de que ya reemplaza el disco, reemplaza el cassette por todo lo virtual, ¿cierto? Entonces, pues nada, esa pelea yo creo que se va a seguir dando muchísimo tiempo, y también entender que el sueño de llegar al arte, que busque el arte transformar, pues ese sueño lo tenemos que asumir, ¿cierto? Ya nadie va a venir a decirnos realmente como, muévalo, piense esto, haga esto. Bueno, aunque a veces lo hacen, pero si de verdad lo sentimos del corazón, que queremos en serio compartir que la vida son unos escenarios culturales, hasta el señor de la carnicería o la señora de la peluquería, pues eso hay que empezar a movilizar desde nuestras posibilidades.
Y si están en todos los escenarios de cultura, pues yo creo que por eso nos encontramos aquí nosotros. Bitch house.